El Instituto de Negocios Amway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Bueno, bienvenidos todos los que no habéis escuchado los minutos anteriores. Estaba explicando simplemente que en los últimos años me he encontrado con un problema de manera recurrente y son personas que tienen la capacidad, que tienen la ilusión, que desean acceder a una vida mejor, pero que no son capaces de materializar esto en su día a día. Así que a lo que me he dedicado los últimos años de manera informal, pero los últimos meses de manera formal, en lo que he estado trabajando es en condensar, en concretar y sobre todo en sacar las claves prácticas que permiten a las personas materializar sus sueños. Y es de lo que vamos a hablar hoy aquí. La primera idea que necesitamos comprender, pero comprender a nivel celular para poder avanzar en este tema de vivir con abundancia, es que en la vida solo podemos vivir desde uno de estos dos sitios. Podemos vivir desde el amor o podemos vivir desde el miedo. Podemos vivir desde la abundancia o podemos vivir desde la escasez. Vivir desde el amor significa que cada decisión que tomemos, la tomemos vinculados al resultado que deseamos y no para escapar del que no deseamos. Es decir, yo puedo estar aquí ahora mismo para conseguir un resultado, para transmitir este conocimiento que me hace feliz transmitir, para que disfrutéis de vidas más plenas, o puedo estar para evitar un resultado, puedo estar para evitar caerle mal a Juan si le digo que no vengo, o para evitar, caerle mal o no cumplir las expectativas de alguna de las personas que estáis ahora mismo en la sala. En definitiva, cada decisión que tomamos o la tomamos desde el amor o la tomamos desde el miedo. Desde ya, y aunque no escuches el resto de la conferencia, te puedo adelantar una idea, y es que la felicidad y la abundancia en la vida es consecuencia de decidir desde el amor. Es consecuencia de tener clara una idea y tomar decisiones no vinculado a lo que conviene, a lo que no conviene, a caeré bien, a caeré mal, sino tomar decisiones solamente en base a aquello que realmente uno desea y siente que tiene que hacer. Cuando hacemos esto, el resultado natural en la vida es la abundancia. Y la abundancia, como casi todo en esta vida, tiene sus leyes. Vamos a hablar hoy de las 5, bueno, hay muchas más, que son las que cuento en una publicación que sacaré próximamente y en un seminario que tendrá lugar en diciembre en Madrid. Pero hoy vamos a hablar de 5 leyes de abundancia. Antes de arrancar con las leyes de la abundancia, quiero transmitir una idea que para mí me hizo un clic y me hizo cambiar toda la manera que yo tenía de comprender la vida. Y es esta idea de que la escasez no existe. La escasez es una alteración de la tendencia natural del mundo a la abundancia. Fíjate que vives en un mundo, en un planeta, cuya tendencia natural es la abundancia. Sal a un bosque, sal al mar, mira la naturaleza, observa cualquier huerta, observa cómo se reproduce la vida en el planeta, observa cómo cada vez tenemos más inventos, más recursos, más libros, más inventos. Es decir, la tendencia natural de la vida es la abundancia, es que cada vez haya más recursos de todo y para todos. Y fíjate que la escasez es una alteración de esta tendencia natural, es decir, la escasez es una fabricación generada por los hombres, generada por las personas que habitamos en este planeta, cuando tenemos miedo y no permitimos que fluya la abundancia. Yo creo que lo natural en la vida es la abundancia, lo natural debería ser que cada uno de nosotros pudiera materializar aquello que vive. Pero te diré más, fíjate que la naturaleza es abundante incluso cuando es escasa, y la vida sí lo es, y esto ya lo hemos vivido cada uno de nosotros por experiencia. Porque tú fíjate que vives en la abundancia incluso cuando vives en la escasez. Es decir, cuando te va mal, cuando se te estropea el coche y se te estropea la lavadora, tú ya sabes qué es lo que va a pasar al día siguiente. Y es que se te va a estropear la nevera o se te va a estropear el patinete, pero algo se te va a estropear. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en una energía de escasez, cuando entras en una energía de falta, de ausencia, esa energía se sigue reproduciendo. Y es eso lo que sigues atrayendo en la vida. Si tú sales una mañana a vender, imagínate que eres comercial o que tienes un negocio, un proyecto, y cierras 2 ventas, tú sabes que lo más probable es que esa tarde o al día siguiente cierres otra. ¿Por qué? Porque entras en la dinámica de la abundancia, de la abundancia, de la abundancia. Pero también podrías entrar en la dinámica de la abundancia y de la escasez. Es decir, si se te caen 2 clientes, salvo que consigas alterar esa tendencia, salvo que consigas romper con esa energía, lo que te va a pasar al día siguiente es que se te va a caer otro cliente. Es decir, que ahora que ya sabes que vives en un mundo abundante, que es la esencia de este planeta, lo único que tienes que preguntarte, lo único que tenemos que preguntarnos, yo también, por supuesto, es cómo podemos hacer para entrar en la abundancia, para entrar en una energía de abundancia.
Yo, cuando hablamos de abundancia y de escasez, me viene otra idea a la cabeza y es la de niégate, fíjate lo que te digo, niégate a creer en la escasez, niégate a creer en la falta. Yo creo que uno de los graves problemas que tenemos en este mundo, y mira, me meteré en camisas de 11 varas, pero prometo que es esto lo que pienso. Creo que uno de los graves problemas que tienen muchas de las personas que luchan en este mundo contra la pobreza es que creen en la pobreza, creen que la pobreza existe, creen que en este mundo hay riqueza y hay pobreza, creen que hay abundancia y hay escasez. Yo, sin embargo, lo que creo es que siempre hay abundancia y que a veces esa abundancia se materializa en abundancia y a veces en escasez. Niégate a creer la pobreza y sobre todo en el aspecto económico, pero en cualquier aspecto. Es decir, cuando materialices escasez en tu realidad, simplemente pregúntate qué estoy pensando y qué leyes de la abundancia no estoy cumpliendo. Vamos a arrancar ahora con las leyes, pero fíjate, lo primero que quiero decirte es que tú antes de escuchar estas leyes tienes que tomar una decisión. Y es si vas a querer seguir teniendo razón o si vas a decidir ser feliz y venirte al lado de la abundancia. Demasiadas personas hoy en este planeta viven luchando contra las leyes de la abundancia. Es como si intentáramos luchar contra la ley de la gravedad. Es como si yo saliera, cogiera este teléfono y pretendiera que si lo suelto se va a quedar aquí, cuando en realidad la ley de la gravedad lo que hace es que lo va a traer hacia la mesa. Yo lo que te propongo es que salgas a la calle y te hagas amigo, te quedes en paz, no solo con la vida, sino con las leyes que rigen la abundancia. Vamos con ellas. La primera de ellas, para mí, fundamental, es la que yo llamo la ley de la creación. Y la quiero explicar con un ejemplo, que es como me gusta a mí explicar las cosas. La ley número 1, la ley de la creación, se entiende muy bien cuando te cuento el caso de Sam Lodge, que es una persona que murió de cáncer de esófago. En 1974 se consideraba que el cáncer de esófago era letal, no se conocía ningún fármaco, no se conocía nada que pudiera alterar el desarrollo de este cáncer, de manera que cuando a alguien le diagnosticaban cáncer de esófago, esa persona estaba prácticamente condenada a morir. Esta persona, Sam Lodge, se le diagnosticó este cáncer y murió a las pocas semanas, que era lo que se esperaba de ello. Lo curioso de esta historia viene cuando en la autopsia a Sam Lodge se le detecta que no tenía cáncer de esófago, sino que tenía otro pequeño cáncer en otro lugar del cuerpo, pero que era tan pequeño que en ningún caso le podía haber generado la muerte y muchísimo menos de manera tan rápida. Este caso, si lo buscáis en Internet, conoceréis todos los detalles. Lo interesante de esto es que yo cuando me enteré de que había sucedido, dije, esta persona ha muerto de diagnóstico, es decir, ha muerto de que se ha creído lo que el médico le ha dicho. Pero fíjate que lo interesante de esto es que todo, y este es el principio que quiero compartir contigo, todo lo material en el mundo tiene lugar primero en lo inmaterial. Esta persona no murió de cáncer de esófago, esta persona murió de que creía que tenía un cáncer de esófago. Y como esa percepción de muerte era tan real en su cerebro, se la creyó tanto, fue algo que tenía un peso absoluto en su vida. El desenlace, el único desenlace que pudo tener esa creencia fue que esta persona falleció, es decir, murió de creerse aquello que el médico le había dicho. Mirad, la mayoría de nosotros vivimos lamentablemente en piloto automático, es decir, tenemos pensamientos, tenemos creencias, tenemos alrededor de 50.000 pensamientos al día. Yo no sé quién los contó, pero esta es la cifra que siempre se dice. Siempre hay un americano, ¿verdad?, que cuenta y saca un estudio curioso sobre este tipo de cosas. Pero fíjate que la mayoría de estos pensamientos están en piloto automático, no son pensamientos que nosotros elijamos. Y la idea que yo quiero transmitirte hoy aquí es la de que cualquier pensamiento, antes o después, crea materia. No hay pensamientos gratuitos. Si tú crees que aquello que piensas no tiene influencia sobre los demás, te estás equivocando. Si crees que aquello que piensas no tiene influencia sobre cómo va a ser tu vida, indudablemente estás equivocado. Cualquier pensamiento, antes o después, es causa de otra cosa. Así que, para gobernar nuestra vida, para disfrutar verdaderamente de abundancia en nuestra vida, necesitamos aprender a gobernar nuestro pensamiento. Esto, por supuesto, no es algo que diga yo. Esto lo dicen muchas tradiciones espirituales de este planeta y esto, sobre todo, lo dice el sentido común. El principio es que todo lo tangible tiene lugar en lo intangible. No podemos seguir pensando que lo tangible, ¿qué es lo tangible? Lo tangible es esta mesa, es este ordenador, es esta camiseta, es la vida que yo tengo hoy, es la vida que tú tienes, es las personas que te rodean. Todo lo tangible en tu vida tiene lugar en lo intangible. Y si sigues pensando que lo tangible de tu vida es fuente o es consecuencia del azar, estás atrapado por lo que se llama magia, que es lo que le pasa a los niños. Tú fíjate que tú llevas a un niño a un espectáculo de magia, el señor del espectáculo de magia se quita el sombrero, saca un conejo de dentro y el niño se sorprende.
Pero el único motivo por el que el niño se sorprende es porque no ha visto o porque no sabe que alguien ha metido ese conejo ahí. Es decir, que de lo que se sorprende el niño no es de que salga un conejo de la chistera, de lo que se sorprende el niño es de que no es capaz de ver la relación entre la causa y el efecto. Es decir, vive en un mundo en el que aparentemente suceden cosas sin que haya causas. Vivimos en un mundo de causas y efectos, y las causas principales de todo lo que sucede a nuestro alrededor están en nuestros pensamientos. De manera que si no eres capaz de entender que tus pensamientos en algún lugar están generando realidad, se puede decir que estás luchando contra las leyes que gobiernan este universo. Cualquier cosa que tú pienses, imagínate a partir de ahora que cualquier cosa que tú pienses se va a convertir en materia, se va a convertir en realidad. Si tú supieras que esto es así, ¿te permitirías tener muchos de los pensamientos que has tenido hoy? Si tú supieras que esto es así, ¿te permitirías pensar así de las personas que te rodean en algunas ocasiones? Si queremos abundancia en nuestra vida, tenemos que ser conscientes de aquello que pensamos. Obtienes aquello en lo que piensas, tanto si lo deseas como si no lo deseas. Y muchas personas a mí me han dicho en muchas ocasiones, pero Sergio, esta ley no es posible que sea así, porque yo no deseo esto para mi vida. Y yo le digo, indudablemente tú no deseas eso, pero este universo está montado de manera que entiende que aquello que tú piensas es aquello que tú quieres. Insisto, tanto si lo deseas como si no. De modo que si tú estás pensando que no quieres pobreza para tu vida, o que no quieres a ese jefe en tu vida, o si tú estás pensando que no deseas volver a pelearte con tu pareja, lo que estás atrayendo precisamente es ese jefe, esa pelea con tu pareja. Porque la vida entiende que aquello que tú piensas, insisto en esto, tanto si lo deseas como si no lo deseas, es aquello que deseas en realidad. Así que la primera clave de hoy es tener en cuenta la ley de la creación, que dice que cualquier cosa material tiene origen en lo inmaterial. ¿Y cómo cuidamos de nuestros pensamientos? ¿Cómo ponemos orden sobre nuestros pensamientos? Yo te voy a dar 3 claves muy prácticas y muy sencillas. La primera es, escríbete tu lista de declaraciones. Si no sabes lo que es esto, escríbeme un email y yo te mando las mías para que te puedas hacer una idea. Y léelas. Al principio tienes que leerlas cada mañana. Luego las puedes leer, si no quieres todos los días, por lo menos varias veces por semana. Pero al principio cada mañana. Porque tú fíjate que tu cerebro está funcionando con un programa que le han cargado en la escuela, que le han cargado en la universidad, que le han cargado aún peor en los telediarios, que le han cargado en la familia. Y tú fíjate que lo que tú estás materializando en tu vida es consecuencia de ese programa. De manera que si quieres materializar otra cosa, en este caso abundancia de aquello que tú desees, lo que necesitas son cambiar los programas. ¿Y cómo lo vas a hacer? Leyendo frases cada mañana, frases de abundancia. La segunda manera es que cada vez que alguien diga algo con lo que tú no estés de acuerdo, puedes decretar. Por ejemplo, si a mí alguien me dice, el mercado de la formación está muy mal, el máster de emprendedores no va a salir, yo ni discuto. Yo lo que digo es, yo decreto y digo, eso es real en tu mundo, porque yo sé que existe la ley de la creación, de modo que si tú afirmas que el mercado de la formación está mal, va a ser verdad en tu mundo, pero yo decreto que en el mío eso no es así, eso no es verdad. De manera que no entro a discutir con la otra persona si eso que afirma es verdad o no es verdad. Si es verdad, escucho y me lo quedo para mí. Si a mí me gusta eso en mi mundo, me lo quedo. Y si no, lo que hago es que decreto y digo, yo decreto que en mi vida eso funciona de otra manera. Imagínate que alguien te dice, ese proyecto no va a salir o te estás equivocando o es imposible que eso haya sucedido. Yo digo, está muy bien, eso es en tu mundo, tú tienes derecho a vivir en la escasez o a vivir en la abundancia porque vivimos en un mundo tan profundamente generoso de raíz que nos permite elegir dónde queremos vivir, pero yo lo que hago es que decreto que quiero la abundancia en mi vida y entonces digo lo contrario de lo que esa persona ha dicho para que la última impresión, el último pensamiento que pase por mi cerebro sea un pensamiento de abundancia. Y esto os prometo que lo hago desde hace muchísimo tiempo. Me ahorra peleas, me ahorra discusiones, pero sobre todo me ahorra quedarme en mi cerebro dando vueltas a ideas que no son mías, que son ideas de escasez que yo no deseo para mi vida. Y por último, algo que llevo haciendo muchísimos años y que me ha ayudado tanto que si fuera capaz de transmitirte hoy lo importante que ha sido esto en mi vida y lo incorporaras a la tuya, yo creo que esta conferencia, este ratito que hemos compartido y aquí ya habría merecido la pena. Y es la herramienta de sitiar tu cerebro. ¿Qué es sitiar tu cerebro? Es bombardear tu cerebro con información, con ideas de aquello que quieres materializar en tu vida. Yo esto lo he hecho en multitud de ocasiones, pero me apetece compartir una contigo que para mí fue muy importante. Y es esta de, yo vivía en una casa muy pequeña hace muchos años, en una casa extremadamente pequeña, yo era feliz allí, es verdad que era una casa bonita, soleada, pero es verdad que me apetecía vivir en una casa bonita, en un barrio mejor. Entonces, ¿yo qué es lo que hice? Empecé a sitiar mi cerebro, a bombardearlo. Me abría alertas
sabéis, en las páginas inmobiliarias que tú puedes poner una alerta que te llegue todas las noches con información de aquellas casas que estás buscando. Y yo lo que hice fue que durante años, cada noche, yo veía aquellas casas en las que yo iba a vivir. Y cuando ya tenía opinión sobre el barrio, elegí la calle. Y cuando ya tenía opinión sobre la calle, elegí la zona de la calle. Y cuando ya tenía una opinión muy formada sobre eso, acoté la búsqueda de estos portales inmobiliarios y cada noche yo antes de acostarme veía eso. Por supuesto que luego durante el resto del día entraba en acción, ofrecía valor a mis clientes, me formaba, estudiaba, aprendía, hacía lo que estáis haciendo ahora vosotros, que es muy inteligente, que es aprender constantemente, incluso a las 9:30 de la noche. Fíjate que mientras la mayoría de la población ahora mismo está eligiendo entretenerse, vosotros estáis eligiendo educaros. Y esto marca toda la diferencia. Cuando uno tiene una vida interesante no quiere nunca más entretenerse, lo que quiere es disfrutarla y seguir aprendiendo. A lo que iba, me sitié el cerebro durante años con estas casas y hubo un día en el que de repente, sin saber muy bien cómo, acabé viviendo en la casa en la que quería y en la que ahora mismo estoy haciendo esta conferencia. Fíjate que la idea es bombardear tu cerebro de manera que cuando a mí alguien me hablaba de otros barrios o de otras casas o de otras medidas de casa, a mí no me entraba en la cabeza, me chocaba. ¿Por qué? Porque yo había bombardeado tanto mi cerebro con esa información que cualquier cosa que no cumpliera con ese estándar me rechinaba, no me acababa de encajar. Por supuesto, para hacer esto necesitas conocer otras leyes. Una de ellas la del desapego, que hoy no vamos a hablar de ella, pero es la de desear algo, quererlo tanto, pero estar dispuesto a ser feliz hoy, aunque la vida no te lo facilite. Otro día quizá hablemos de eso. La segunda ley que quiero compartir hoy con vosotros, y que me hace muy feliz compartir, por cierto, es la ley de la vibración. La ley de la vibración lo que dice es que vivimos en un universo vibracional. Esto no lo digo yo porque de repente me haya iluminado ahora. Buscar información en Internet. Hoy en día es fascinante la cantidad de información que se puede encontrar en Internet sobre un tema que a mí me gusta mucho, que es la física cuántica, y que te habla de que esto que nos dijeron en el colegio que era la esencia de la materia, que era el átomo, y que luego nos dijeron que estaba compuesto de cositas más pequeñas, que eran los electrones, los protones, todo esto, en realidad, si lo seguimos analizando cada vez de manera, o sea, entrando hacia el fondo de la materia, nos damos cuenta de que la materia no existe. Lo que pasa es que esto es difícil darse cuenta porque si te cae una plancha sobre el pie te hace daño y te piensas que la plancha es real, que es materia. Pero en el fondo, si mirásemos eso con un microscopio, nos daríamos cuenta de que de materia tiene muy poco, que la mayoría de lo que hay ahí es energía. ¿Qué significa esto? Significa que esa energía tiende en este universo, en este mundo que habitamos, a juntarse con energía semejante. Pero esto ya lo sabemos todos por experiencia. Tú entras en una sala en la que hay 100 personas y si a ti te gusta hacer ganchillo, antes o después vas a conocer a otra persona que hace ganchillo. Y si juntas a 3 mafiosos en una sala, antes o después se van a reconocer por la mirada y se van a hacer amigos. Y si juntas a 3 tíos de Cuenca en una discoteca de Londres, antes o después se van a reconocer porque lo semejante atrae lo semejante. Es decir, porque aquello que vibra igual tiende a acabar antes o después juntándose. Fíjate que lo que quiero decir con esto es que tú tienes que vibrar con la energía de aquello que deseas. Tú tienes que vibrar ya como vibra aquello que quieres. ¿Y cómo haces esto? Estando agradecido, dando por hecho aquello que tú deseas en la vida. Esto es lo que dice la ley de la vibración. Que vibres en abundancia, que vibres en agradecimiento con aquello que deseas en la vida. Fíjate que no, en la vida no es tan importante lo que haces, que lo es. Yo soy un aférrimo defensor de tener hábitos para el éxito, de tener hábitos que nos generen felicidad en nuestra vida. Pero en último término, no es tan importante lo que haces como la vibración que desprendes cuando lo haces. Es decir, tú te puedes comer una lechuga y si lo haces con culpabilidad, esa lechuga te intoxicará y te sentará mal. Y te puedes comer la comida más tóxica, pero si lo haces repleto de amor y de confianza y de plenitud, esa comida es mucho más difícil que te siente mal. Es decir, que no es lo que hacemos, sino que es la emoción con la que lo hacemos. Fíjate que ya tenemos por un lado la ley de la creación. Tenemos la ley de la vibración, que lo que dice es que vibres en armonía con aquello que deseas. Pero lo que es verdaderamente poderoso es la ley de la creación, es decir, que aprendes a gobernar tus pensamientos, que cuando vayas por la calle en un trayecto aparentemente inocuo de tu casa al trabajo, de tu casa a la compra, puebles ese viaje, ese pequeño trayecto con imágenes de aquello que deseas en tu vida, porque todas las imágenes, todos los pensamientos antes o después se acaban convirtiendo en materia. Pero si a eso además le unes la ley de la vibración, es decir, si tú estás en profunda armonía y en profundo agradecimiento y en profunda vibración de paz y de calma con aquello que deseas, ese tándem de emoción y de pensamiento
es un tándem profundamente poderoso. Y tú fíjate que muchas personas lo que hacen es criticar aquello que verdaderamente desean, porque piensan que no van a poder acceder a ello. Y yo lo que te digo es, cuando tú criticas algo, te estás alejando para siempre jamás, de aquello que verdaderamente deseas. Así que nunca jamás vuelvas a criticar nada. Si no te gusta algo, cámbiate de conversación, cámbiate de barrio, cámbiate de vida, haz lo que sea. Pero no pierdas el tiempo criticando, porque cuando tú criticas, ahora que ya conocemos la ley de la creación, lo que estamos haciendo es dándole más peso a aquello que no queremos. La mejor manera de cambiar nuestra vida y de tener en nuestra vida y de materializar aquello que deseamos es simplemente pensando y sintiendo y ocupando nuestra vida y nuestras emociones de aquello que verdaderamente deseamos. Y tú me dirás, Sergio, ¿y cómo lo hago? Muy fácil, te vamos a dar varias claves prácticas hoy aquí. La primera de ellas, lleva una dieta hipoinformativa. Fijaros que muchas personas llevan dietas hipocalóricas, es decir, con pocas calorías. Yo lo que hago es llevar una dieta hipoinformativa. No me expongo a información que no sea de alta vibración, no me expongo a información que no me siente bien. ¿Y qué hago? Controlo y raciono profundamente el acceso a informativos, el acceso a cierto tipo de catástrofes, de noticias, de personas, de entornos. Es decir, no permites que bombardeen tu cerebro con información que no te hace ningún bien. Muchos ciudadanos se creen que son mejores ciudadanos todavía porque ven un telediario, porque de esa manera se supone, yo no entiendo la relación que existe entre enterarte de qué es lo que está pasando en el mundo y ver un telediario. Si alguien la entiende, que me mande un correo electrónico y lo leeré con atención. Pero hay muchas personas que todavía piensan que son mejores ciudadanos si se enteran de lo que sucede en el mundo por ver un telediario y escuchar un informativo. Yo no digo que no lo veas si te gusta. Yo también soy periodista y soy adicto a la información. Pero lo que te digo es que lo raciones mucho. Porque no te vas a convertir en mejor persona, ni en mejor ciudadano, ni en mejor padre, ni en mejor amigo, ni en mejor familiar, el poblar tu cerebro y el vibrar con informaciones que hablan de catástrofes, de personas que roban, que son corruptas. De esa manera lo que estamos haciendo es generando una onda más grande de eso en el mundo. La siguiente forma de practicar la ley de la vibración, hay muchas más, pero al final, bueno, yo aquí te facilito una esencia de algunas de las claves que llevo utilizando años en mi vida, es la visualización. Visualiza aquello que quieras, por Dios, búscate un rato cada día. Fijaros que la mayoría de las personas pasan más tiempo al cabo del año comprando vuelos baratos en Internet o buscando vuelos baratos o gangas en Internet o buscando con el mando a distancia a ver qué van a ver en la televisión que visualizando aquello que desean. Yo hay algo que no para de sorprenderme y mira que llevo años exponiéndome a esta situación y me sigue asombrando, es que tú le preguntas a alguien qué quiere y la mayoría de las ocasiones, esto es un drama social que estamos viviendo, te responden con el no. Dice, oye, ¿qué quieres en tu vida? Y dice, bueno, pues a mí no me gustaría vivir aquí o me gustaría no tener este trabajo o me gustaría disponer de tiempo libre, pero no te dicen algo concreto, no te dicen qué es lo que harían con ese tiempo libre o qué harían si vivieran en otro sitio o dónde vivirían o qué harían o qué trabajo desempeñarían o cómo ayudarían al resto del planeta a través de su trabajo, de su proyecto. Es decir, visualiza, dedica un ratito cada día a visualizar aquello que verdaderamente quieres en tu vida. Si te cuesta esto, al principio lo puedes hacer con recortes. Cómprate un taco de revistas, haces recortes de aquello que quieras y te lo pones en la nevera, quita toda la basura que tienes en la nevera de ofertas de pizzas y de guarrería que no te va a llevar a ningún sitio y pon allí unas fotografías de aquello que quieres en tu vida. Empieza a visualizar para vibrar en armonía con aquello que deseas en tu vida y permite el tiempo que sea necesario, no tengas ninguna prisa. Estate feliz tanto si te viniera dentro de un mes, como si te viniera dentro de un año, como si no te viniera nunca. Esa es la manera que tiene el universo de facilitarte las cosas, porque cuando tú estás en armonía y estás en desapego, es mucho más fácil que eso suceda. La siguiente ley que quiero compartir contigo es la ley del equilibrio. La ley del equilibrio lo que dice es que vivimos en un mundo que tiende al equilibrio. Hay un principio en nuestro cuerpo, por ejemplo, que es el de la homeostasis. Si yo me tomo un café, ¿por qué me excita? Porque mi cuerpo quiere recuperar el equilibrio y lucha por expulsar la cafeína. Entonces, en ese momento, en esa lucha por expulsar la cafeína, lo que hace es que recupera la homeostasis, se vuelve a equilibrar y, eso genera una excitación en mi cuerpo como consecuencia de haber tomado el café. Lo que trato de decir es que nuestro cuerpo, el planeta Tierra, está constantemente buscando el equilibrio. Ahora que nosotros sabemos que hay una ley en la naturaleza, que es la ley del equilibrio, podemos utilizarla. Cualquier acción en la vida queda equilibrada. Así que lo que podemos nosotros hacer es crear desequilibrios. ¿Y cómo creamos desequilibrios? Si queremos recibir en la vida, que eso es la abundancia, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer? Dar abundantemente, dar generosamente. Porque cuando tú además das, la vida toma nota y dice,
esta persona da porque tiene, porque la única manera que tú podrías tener en esta vida de dar algo es tenerlo. Así que si deseas algo en la vida, la manera más fácil de obtenerlo es darlo porque generas un desequilibrio. Y muchas personas están pensando primero en que quieren cobrar para luego dar, que quieren que el otro les ame para luego amar. Pero fíjate que esto irrumpe y choca de frente con una de las leyes de esta vida, que es la ley del equilibrio. Nosotros no podemos llegar a un árbol y decirle, querido manzano, querida tomatera, si tú me das tomates este año, yo te prometo que te voy a regar durante toda la primavera. La vida no funciona así. Nosotros primero damos y luego recibimos. Así que lo que yo te voy a pedir hoy es que empieces a dar, que generes un desequilibrio en tu vida, que des a tu alrededor, que seas generoso, que compartas información, que compartas recursos, que compartes todo aquello que tienes. Porque cuando tú fíjate que la abundancia no es tanto consecuencia de lo que uno tiene como consecuencia de cómo uno se siente. Si tú te sientes abundante, si tú sabes que vives en un mundo abundante que te va a facilitar todos los recursos que necesites en cualquier momento en el que los necesites, tú serás capaz de dar y de regalar aquello que tengas, tu tiempo, tus recursos, tu dinero, tu ropa, tus libros, tu conocimiento, tu amor, lo que sea, pero tú serás capaz de dar aquello que tienes. Y cuando tú estés en actitud de dar, la vibración que tú estás emitiendo en la vida es la de que tú ya eres una persona abundante, de que tú eres una persona que tienes. Y por tanto lo que va a hacer la vida es generar, va a restablecer el equilibrio y te va a entregar. Fíjate que aquí hay un aspecto muy importante, y es que tú no das para recibir, sino que das porque eres abundante. Tú das y sabes que podrías recibir o que podrías no recibir, pero lo importante no es que tú des a alguien para recibir, lo importante es que tú des porque te sientes abundante. Fíjate que en esto muchísimas personas cometen un fallo, yo lo he observado, y en último término hasta me ha podido pasar a mí, porque en el fondo somos así los seres humanos. Nosotros damos a una persona y esperamos que esa misma persona sea la que nos devuelve. Si tú eres capaz de entender que tú puedes dar a una persona, pero que tú recibirás de otra, serás capaz de dar con absoluto desapego. Porque si yo hoy te doy a ti lo que he conseguido aprender en los últimos años, que es el conocimiento que te estoy entregando en esta conferencia, y yo me obsesiono con que tú de alguna manera me tienes que facilitar algo, la verdad que no sé ni siquiera muy bien qué, pero entonces de alguna manera yo me sentiría que estoy dándote desde la escasez. Yo te entrego, te doy porque me hace sentirme bien, porque tengo, porque soy abundante, porque deseo compartirlo, porque me hace feliz. Y la consecuencia natural de eso es que antes o después habrá una persona que cuando a mí me haga falta un recurso en esta vida, que cuando a mí me haga falta dinero, conocimiento, un contacto, el acceso a lo que haga falta, alguien me lo facilitará. Y yo sé algo que te puedo compartir en esta conferencia, es que vivo en la profunda certeza de que la vida funciona de esta manera y de que cada vez que yo necesito un recurso, entendiendo por recurso, insisto, en un sentido amplio, ya sea temporal, ya sea económico, ya sea personal, ya sea de conocimiento, cada vez que yo necesito algo, la vida me lo facilita. Y esto es experiencial, yo no te puedo convencer de ello, no es una teoría. Yo lo que te digo es, yo he comprobado en mi vida que cuando yo entrego, cuando yo doy desde el desapego y cuando mi actitud cuando me levanto por la mañana es la de entregar, es la de dar, es la de compartir aquello que yo tengo, la vida nunca, jamás me ha fallado en el sentido de que no me haya dado un recurso que yo quiera. Fíjate que la idea de esto es que tú liberes a la persona a la que le entregas de que te devuelva aquello que tú le has entregado. El equilibrio llegará, pero tú no sabes cómo va a llegar. Tienes que ser humilde con esto. En esto la vida nos exige como un poquito de humildad. Así que la clave práctica relacionada con este principio para escapar de la pobreza es el siguiente. Porque tú fíjate que hay algo que yo llamo el círculo virtuoso de la riqueza o el círculo vicioso de la pobreza. Cuando hablo de riqueza y de pobreza, por supuesto que no hablo solo de la económica, aunque también hablo de eso. Tú fíjate que cuando uno es pobre, cuando uno se siente escaso, en lo que más piensa es en uno mismo. Porque claro, y yo lo he vivido hace años, es difícil no pensar en uno mismo cuando no tiene dinero para llegar a fin de mes, para no pagar las facturas. Es natural que sea así, pero lo cierto es que la vida no quiere que tú pienses así. Lo cierto es que para escapar del círculo vicioso de la pobreza, en el que como yo no llego a pagar las facturas, pienso en mí, y como pienso en mí, cada vez pago menos facturas, porque el mundo está pensado de manera en el que para yo recibir tengo primero que dar, la pregunta que te tienes que hacer es cómo podrías tú aportar más valor a más personas. Esa es la pregunta clave que te va a sacar, que te va a catapultar para siempre de la pobreza o de la escasez. Pregúntate cómo puedes aportar más a más personas. Pregúntate cómo podrías compartir tu talento, cómo podrías compartir aquello que tú sabes hacer, cómo podrías aprender mayores y mejores habilidades para compartir con los demás y compártelas. Esta es la pregunta que te va a catapultar fuera de la escasez.
cómo podrías aportar más valor a más personas. Comparte aquello que tienes, aporta valor a los demás y esa es estarás plantando la semilla para recibir abundancia en la vida. Hay, para ir terminando, otra ley que quiero compartir contigo, que es la ley del orden. La ley del orden lo que dice es que normalmente en la vida nos obsesionamos por el tener, es decir, intentamos generar cambios en nuestra vida centrándonos en el tener. Y yo hay algo que quiero compartir hoy contigo y es una cosa que me pasó hace muchos años, y es que yo era joven, estaba estudiando y, bueno, hago un resumen, pero básicamente era joven, estaba estudiando, quería seguir estudiando, por aquel entonces todavía pensaba que podría aprender algo en la universidad y necesitaba dinero para acabar aquello. Y entonces, ¿qué se me ocurrió? Como yo tenía cierta cultura general, dije, si voy a concursos de preguntas y respuestas en la televisión, antes o después, si voy a un número infinito de concursos, antes o después acabaré ganando en alguno. Y efectivamente así fue. La verdad que la vida fue muy generosa conmigo y me otorgó un premio importante. En aquella etapa de mi vida yo conocí a muchas personas que ganaron también premios en la televisión, gracias a, bueno, pues a moverme en este ambiente durante unos meses, que es lo que estuve haciendo. Y fíjate qué interesante el aprendizaje, y fíjate que el aprendizaje yo lo he hecho hace poco. La mayoría de aquellas personas perdieron todos los premios que ganaron y se quedaron igual que estaban antes de ganar esos premios, pasado un tiempo después de que ganaran estos premios en la televisión. Y en aquel entonces a mí aquello me parecía injusto, porque yo decía, ¿cómo es la vida que esta persona que necesita ese premio y antes o después se lo acaba fundiendo, lo acaba gastando, lo acaba regalando, lo acaba malversando, malinvirtiendo? Se generaba una situación que hacía que desapareciera ese dinero. Años después comprendí por qué. Y es porque no se respetaba una de las leyes que hay en esta vida, que es la ley del orden. La ley del orden dice que primero somos, después hacemos y por último tenemos. Tú fíjate que no serás capaz de no serás capaz de tener en la vida cualquier cosa que no se acorde a lo que tú eres y si no haces las cosas adecuadas. Es decir, que el orden natural en la vida es, primero soy algo, luego hago algo relacionado con aquello que soy y por último eso genera unos resultados que me permiten tener algo. Es como si la vida solo nos permitiera acceder en el camino de la abundancia escalón a escalón y como si cada escalón necesitara de nosotros una mejor versión. Y como que si nos saltásemos escalones y de repente accediésemos a un nivel de abundancia, de riqueza, con esto de los concursos yo lo veo muy claro, pero como si accediéramos a un nivel de abundancia o de riqueza diferente al que estamos preparados para gestionar, antes o después se organizara algo que hiciera que todo eso se cayera. De modo que la mejor manera que tienes de gestionar abundancia en tu vida es ser una persona abundante. Así que dedícate a analizar cómo son las personas abundantes. Y esto es la siguiente clave práctica que te propongo hoy. Y es que modeles a las personas abundantes. Tú fíjate que el español medio, aquí igual me he pasado, pero definitivamente muchas personas, cuando ven a personas abundantes, lo que hacen es que las critican. Vivimos en un país en el que cuando hay un empresario que le va bien, la mayoría de las personas piensan a quién habrá robado, a quién habrá estafado, a quién habrá comprado. Fíjate que cuando vemos a personas que les va bien, tendemos a pensar que han hecho algo o que les durará poco, o que han engañado a alguien o que se lo habrán regalado a sus padres o lo que sea. En lugar de pensar cómo esa persona siente y actúa y es, mejor dicho, cómo es, cómo siente y cómo actúa para poder tener ese resultado, lo que hacemos es criticarlo. Y como he dicho antes, desde la crítica nunca conseguimos avanzar hacia la abundancia. Así que yo, en esta cuarta clave que comparto hoy contigo, la ley del orden, lo que te pido es que sepas que si deseas tener algo, para eso vas a tener que hacer algo previamente. Y para hacer ese algo previamente, antes tienes que convertirte en una persona diferente. Y la manera de convertirte en una persona diferente es incorporar hábitos diferentes en tu vida. Y la manera de incorporar hábitos diferentes en tu vida es modelando, es decir, observando qué hacen personas que para ti resulten inspiradoras en algún aspecto de la vida y haciendo tú exactamente lo mismo. Porque cuando tú hagas eso, antes o después acabarás siendo esa persona diferente. Y por último, la quinta ley que quiero compartir contigo, una de mis leyes favoritas, hay muchas más que compartiré contigo más adelante en nuestra página del Instituto Pensamiento Positivo, en pensamientopositivo.org, en un taller que haré próximamente, del que luego te hablaré. Pero la quinta ley con la que quiero cerrar la conferencia de hoy es la ley de la acción. Fíjate que la ley de la acción lo que dice es que la acción es el puente que sella, el puente que une los pensamientos y la vibración con los resultados. Tú puedes tener aquí todos los pensamientos y todas las emociones que quieras, la primera y la segunda ley que hemos visto hoy, y puedes tener aquí los resultados que deseas. Pero lo único que hace entre puente entre las dos es la acción. Yo te quiero pedir algo hoy y te quiero pedir que entres en acción con algo hoy
según acabe la conferencia. Porque fíjate cuántas veces, o que entres en acción con algo o que no entres, pero como principio vital. Porque fíjate cuántas veces en la vida pensamos que vamos a hacer algo y finalmente no lo hacemos. Cada vez que tú dices que vas a hacer algo y no lo haces, estás minando parte de tu autoestima, te estás destruyendo a ti mismo. De manera que yo lo que he observado y lo que yo hago en mi propia vida es que me comprometo con muy pocas cosas, pero aquellas con las que me comprometo de verdad. Es decir, si yo te digo que voy a estar el 25 de abril del 2017 a las 12 de la mañana en tal sitio, yo estaré. ¿Por qué? Porque sé que eso es abundante, porque sé que si yo digo algo, estoy obligado a hacerlo. Lo que te digo es que te comprometas a muy pocas cosas, porque de esa manera vas a liberar tu vida, vas a hacer hueco, vas a hacer espacio para que puedas dedicarle tiempo a las acciones que verdaderamente te van a llevar a la abundancia. Tú fíjate que la mayoría de las personas tenemos un problema de foco, es decir, decimos que sí a demasiadas cosas y eso no nos permite liberar espacio, liberar recursos temporales para entrar en acción con aquello que es verdaderamente importante en nuestra vida. Tú fíjate cuántas personas, cuando tú les preguntas hacia dónde van tan deprisa, la respuesta que te dan es, mira, no tengo ni idea, pero a cambio a la velocidad a la que voy pronto lo sabré. Es decir, vamos a toda velocidad, estamos llenos de acciones, pero no sabemos cuál es el resultado que esperamos de ellas. Yo lo que te propongo es acción inteligente, acción masiva y acción focalizada. Inteligente significa que la hayas pensado, que hayas tenido antes un ratito de silencio para ver si esa acción es estratégica. Acción masiva significa que la hagas muchas veces. Yo soy fan de pedirme muy pocos objetivos cada año, pero soy fan de dedicarle muchísimo tiempo, todo el tiempo necesario, toda la energía que ese objetivo requiera para que se haga real. ¿Por qué? Porque es un objetivo que yo he elegido previamente y que está de acuerdo a mi propósito de vida, a mi misión personal en este planeta, a lo que yo he venido a hacer aquí. Es decir, escoge solo objetivos que verdaderamente tengan propósito y encárnate con ellos en acción, entra en acción para acceder hacia ellos. Y por último te decía que entraras a foco, es decir, antes de hacer cualquier cosa, pregúntate a dónde te va a llevar eso y si eso te está llevando al sitio al que verdaderamente deseas ir en la vida. ¿Y cómo vas a hacer esto? Pues la clave práctica que te propongo es diciendo que no a muchas cosas. Acostúmbrate, conviértete en un gran fan del no. Conviértete en un gran fan de decir que no a todo aquello a lo que tengas que decir que no. Hacer espacio, hacer hueco en tu vida para que puedas decir que sí a aquello que es importante. Y por último, como bonus extra, como le gusta decir a Juan Aro en muchas ocasiones, a mi amigo Juan, te regalo un bonus extra y es, descubre, por Dios, descubre, por favor, hazme este tremendo pero pequeño favor, descubre cuál es tu don en la vida. Ponlo al servicio de los demás, pon ese don, pon ese talento al servicio de los demás y eso te permitirá estar, al menos en lo profesional, pero también en lo personal, estar enfocado. Eso te permitirá estar en armonía con la vida. Yo creo que cada uno de nosotros tiene un don, un propósito, un talento en esta vida y que cuando tú pones aquello que se te da bien al servicio de tu propósito vital, la vida está loca por entregarte abundancia, porque tú estás vibrando, estás haciendo el camino que has venido a hacer a esta vida. De modo que para vivir una vida verdaderamente abundante, una de las preguntas a las que verdaderamente tienes que saber responder es cuál es tu propósito en esta vida. Pregúntate esto tantas veces como sea necesario. Dedícale las horas de silencio que sean precisas, dedícale semanas, dedícale meses, dedícale años, dedícale el tiempo y la energía que sea necesaria. Pero para vivir con abundancia antes o después vas a tener que descubrir cuál es tu propósito en la vida. Juan, mil gracias por la oportunidad. Estoy a tu servicio, al de todas las personas que quieran hacer preguntas, ahora, o ya lo sabéis, en la página del Instituto, en pensamientopositivo.org. Muchísimas gracias por el compromiso que tenéis de formaros para vivir con la abundancia, un día entre semana a las 10 de la noche. Gracias. El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.